Continuando con nuestro curso Campo Investigativo 1, Introducción a la Investigación, hoy vamos a abordar la temática referente a los textos científicos. Les habla Lidia Constanza Velasco y estaré orientando este relevante tema, dado que aprender a redactar un texto científico es absolutamente importante en el ámbito académico. Pero no solo se trata de escribir un texto de forma lógica y coherente, sino que el texto debe ser redactado con un lenguaje científico-técnico. Al respecto, Gutiérrez se refirió al lenguaje científico y técnico como todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia y la tecnología, ya se produzca esta comunicación exclusivamente entre especialistas o entre ellos y el gran público, sea cual sea la situación comunicativa y el canal elegido para establecerla. Los textos científicos presentan enunciados que pueden ser verificables y lo habitual es que sean elaborados en el marco de una comunidad científica para comunicar y demostrar los avances y o los resultados obtenidos en la investigación, o sea que su propósito esencial es la transmisión de un saber. El lenguaje científico tiene unas características que se deben considerar a la hora de escribir un texto. La universalidad, que hace referencia a que los hechos tratados sean comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro al que va dirigido, obviamente en el marco de un objeto de estudio disciplinar común, es decir, que para profesionales de determinada disciplina los términos serán los comunes dentro de su campo del saber, lo que se denomina técnicamente homogenización del lenguaje científico. Otra característica del lenguaje científico es su objetividad, dado el valor a lo demostrable y excluyendo lo connotativo. La escritura de un texto científico implica el uso de un lenguaje técnico y formal, documentado a partir del proceso de investigación y ordenado sistemáticamente de forma secuencial, profundizando la temática abordada. Los textos científicos pueden ser documentos científicos o textos de divulgación científica. Los documentos científicos son escritos por especialistas y para especialistas, y su finalidad no es siempre ser divulgados, mientras que los textos de divulgación científica dan a conocer al público en general un tema propio de la ciencia, y por eso están dirigidos no necesariamente a receptores especialistas. Los textos científicos suelen dividirse en tres partes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la introducción se presenta el tema que se estudia, los objetivos, el marco de referencia y los principios teóricos. En el desarrollo se hace la exposición de los fenómenos estudiados y se formula una hipótesis que se acompaña de pruebas. Finalmente, en las conclusiones se dan cuenta de la validez de la hipótesis y la consecuencia de estas. Los textos científicos pueden ser entonces textos orales o escritos. Los textos orales más relevantes son la ponencia, la conferencia, el debate y la exposición científica. En esta clase vamos a enfocarnos a hablar básicamente de la ponencia. Y en los textos escritos tenemos el artículo, el ensayo, las monografías, tesis, tesinas, informes, reseñas, resúmenes abstract y póster. Iniciaremos abordando la ponencia como texto oral. La ponencia es un texto argumentativo con el fin de ser expuesto a manera de una reflexión o tesis de algún asunto académico en particular. Va dirigida a una comunidad académica que se encuentra ligada con el tema. En una ponencia se plantean avances de los proyectos, de los trabajos de investigación o resultados de observaciones sistematizadas. Además, las ponencias contemplan referentes teóricos acorde con las temáticas acordadas. ¿En qué tipo de eventos se utiliza una ponencia?
Generalmente la ponencia se utiliza en simposios, en congresos, seminarios y encuentros. Y es muy importante tener en cuenta que se trata de un texto científico de una extensión corta y que se debe ajustar a las condiciones que establece cada evento al que se postula una ponencia. Es decir, que los eventos generalmente son los que definen los tiempos y los modos de las ponencias y estos deben ajustarse. Las características de una ponencia son, en primer lugar, que tienen una intencionalidad didáctica o persuasiva. Igualmente, las ponencias se deben desarrollar de manera profunda los conceptos y los temas que se van a tratar. Y una cosa que es muy importante es que las ponencias pueden contar con un apoyo audiovisual, que pueden ser gráficos, fotos, cifras, que le van a facilitar al público su entendimiento. Generalmente las ponencias deben motivar a indagar, cuestionar y preguntar, y no debe durar más de 45 minutos. Después de que se finaliza, se generan unos espacios de diálogo y que a través de preguntas se aclaran las dudas, pero este tiempo de aclaración de dudas no debe superar los 15 minutos. La estructura de una ponencia, como todo texto científico, va a tener 3 partes. Las 3 partes clásicas de una ponencia son la introducción, el cuerpo y las conclusiones. En la introducción se desarrolla, como anteriormente mencioné, el título que evidencia la temática a tratar, así como el público al que va dirigido. El resumen o abstract, que es la síntesis de la ponencia, y la introducción. Una cosa que es importante y no quiero que se me olvide es que el resumen o abstract de una ponencia debe tener entre 200 y 500 palabras. ¿Listo? Y la introducción debe llamar la atención del público, además debe dar una breve idea de los temas a tratar. La segunda parte de una ponencia es el cuerpo. En el cuerpo básicamente se desarrolla el mensaje o la propuesta en sí de la ponencia, es decir, es la parte esencial del tema. El cuerpo de la ponencia incluye el mensaje principal, que es lo que el ponente desea transmitir al auditorio desde sus diferentes perspectivas. Las conclusiones de la ponencia incluyen frases breves que resumen todo lo que se ha expuesto. Se incluye también preguntas y es importante que la gente entienda cuál es la aplicación práctica tiene. La conclusión debe responder al objetivo o a la pregunta mencionada en la introducción, y el diálogo posterior básicamente incluye, como se los decía, un espacio de preguntas donde se motiva al público a preguntar, y es el momento en que el ponente determina si el mensaje que él quería dar fue recibido o no de manera asertiva por el público. Bueno, con respecto a los textos escritos, quiero resaltar los 2 aspectos claves de un texto científico escrito. Primero, generalmente comunican los resultados de una investigación, como pueden ser los informes técnicos, los artículos, o presentan otros textos, como lo hacen los resúmenes, las reseñas, los abstracts, ¿sí? Y lo hacen de forma breve, veraz y concisa. El texto de mayor divulgación académica en el ámbito científico-técnico es el artículo. Vamos a hablar acerca del artículo. Los artículos científicos son documentos cuyo objetivo es difundir de manera clara y precisa en una extensión regular los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. Generalmente, los artículos presentan los antecedentes de un estudio, su justificación, la metodología empleada, los resultados obtenidos, los alcances del trabajo y las sugerencias para investigaciones posteriores relacionadas con la problemática abordada.
Los artículos científicos se caracterizan entonces por su extensión y su estructura. Respecto a la extensión, generalmente la extensión puede ser entre 5 a 10 cuartillas, lo que corresponde más o menos entre 2.790 a 2.940 palabras, sin contar las figuras, fotografías, ni videos o animaciones, y generalmente los textos del artículo científico deben ser escritos preferiblemente en Arial o en Narrow de preferencia. De acuerdo a la normatividad, se tienen márgenes de 2.5 a cada lado, el texto es de 12 puntos, se hace interlínea sencilla y se incluyen figuras y fotografías si son pertinentes y aportan aspectos relevantes en la investigación. Con respecto a la estructura, el artículo científico está compuesto por un título que es en inglés o en español, aunque a nivel posgradual generalmente el título se presenta no en 2 sino en 3 idiomas. Posteriormente tiene un resumen o un abstract donde se concretan, como vamos a ver más adelante, los aspectos fundamentales e invitan al lector a conocer lo que contiene el artículo, unas palabras claves que están entre 5 y 10, que serán los aspectos fundamentales, las palabras que orienten a la búsqueda de la información. Tendrán una introducción, un cuerpo del artículo que generalmente está dividido en se subdivide en encabezados para favorecer la búsqueda e interpretación del tema, una conclusión y obviamente la bibliografía. Las tesis. Las tesis son un tipo de documento científico, generalmente de uso a nivel universitario y pregradual y posgradual. Implica un trabajo de análisis que aborda un tema específico, tiene un rigor teórico y metodológico en el que básicamente se sustentan precisamente eso, argumentos o preguntas que se ha hecho el investigador para abordar un tema. ¿Qué características tiene una tesis? Las tesis deben, por tanto, ser objetivas y se objetiva básicamente con argumentos teóricos que le permitan profundizar la temática a abordar. Las tesis deben ser únicas, es decir, no pueden ser copias, no pueden ser plagios, deben ser claras, precisas y tiene que refutar ideas distintas a las de la opinión del autor. Una conclusión en la que se da un alto grado de comprensión a opiniones distintas a la nuestra, se les descarta tangencialmente. Respecto a los tipos de tesis, hay varios tipos de tesis. Están las tesis monográficas, las tesis panorámicas, las tesis históricas, las tesis teóricas o historiográficas, las tesis experimentales, las tesis científicas, las tesis de compilación y las tesis políticas. ¿Sí? Realmente voy a hablar de algunos de los aspectos de las tesis que más se utilizan a nivel de pregrado, como son las monografías, que en palabras de Manso, las monografías son una descripción o un tratado especial que determina de determinada parte de una ciencia o de un asunto en particular. Es decir, la monografía implica un trabajo escrito, sistemático y completo referente a un tema, el cual se desarrolla de manera lógica y ordenadamente, utilizando para ello diversas fuentes, lo que le permite al autor presentar distintos puntos de vista. Las monografías pueden ser de compilación o pueden ser de
investigación o de análisis de experiencias. Las monografías de compilación se realizan a partir del análisis de temáticas expuestas por otros autores, desde sus particulares puntos de vista, y ante lo cual el autor se propone una visión personal del tema. Las monografías de investigación abordan unos temas nuevos o temas poco explorados, y a partir de esto se aporta una visión novedosa del tema. Mientras que las monografías de análisis de experiencias se usan frecuentemente en carreras y en profesiones que implican prácticas o durante el ejercicio profesional, y este tipo de monografías permiten el análisis de experiencias. Se sacan unas conclusiones, se comparan y se aporta la visión personal del autor, pero esto básicamente requiere que el investigador tenga una experiencia sobre la temática abordada. Respecto a las partes de una monografía, la monografía tiene una portada donde se incluye el título del trabajo que se elige desde el comienzo, pero que puede ser cambiado con base en los avances. Una dedicatoria que es opcional, la verdad ya casi no se usa. Si se aplica, lo más importante es ser muy mesurado respecto a la extensión de los agradecimientos. Un dictamen, se deja un espacio para que, de ser aprobada la monografía, se anexe el dictamen después de los agradecimientos. Hay un contenido, básicamente en el contenido deben contenerse todos los encabezados del trabajo, tal como están escritos en el texto, no se pueden abreviar. Asimismo, incluye la numeración de las páginas, está el índice de los cuadros, gráficos y figuras, los cuales se presentan por orden de aparición y con el número que los identifica. Una introducción donde se presenta el contenido del trabajo y básicamente es un preámbulo para que el lector se dé cuenta lo que contiene en la monografía, en el escrito. Luego vienen unas generalidades que se consideran los conceptos básicos, los antecedentes, los modelos o teorías, los cuales darán una explicación general y soportarán conceptualmente el tema seleccionado para la monografía. Luego viene el desarrollo del tema, donde básicamente se encuentra toda la recopilación hecha, donde se hace la lectura, análisis y la redacción de toda la información que se ha relacionado con el tema de la monografía, y esta información recopilada se basa básicamente en las consultas hechas. Las conclusiones finalmente se dan a conocer los resultados de la revisión bibliográfica, siempre buscando una congruencia con la introducción y los objetivos si los hay. Y finalmente está la bibliografía, que dar crédito a los autores y a las fuentes consultadas. Y los anexos, que generalmente es donde se colocan los formatos con que se evaluaron, si hubo consentimientos informados y todos los instrumentos utilizados para generar una mayor claridad y una mayor profundidad en el tema que ha sido abordado. Bueno, siguiendo con los textos científicos, es muy importante hacer referencia al ensayo científico, porque la revisión documental es uno de los métodos empíricos que se utiliza cuando se inicia una investigación, y no todos los documentos a revisar tienen la misma importancia. Esto hace que sea común que, a pesar que la mayoría de las revisiones se realizan en el marco de un tema, algunas veces se favorecen unos documentos sobre otros. Eso sí, sin restarle como importancia a la revisión. Es decir, que en ese momento la revisión temática se convierte en un ensayo, porque la visión deja de ser objetiva y se convierte no solamente en la presentación de lo más relevante que el autor describe, sino que implica que el conocimiento del autor empieza a influir en la postura frente al escrito. Es en ese marco donde el ensayo científico muestra una visión de contenidos de temas de una forma clara, pero además
incorpora el juicio del autor. En ese sentido, el ensayo puede destacar la información de un autor respecto a otros, presentando coincidencias y desacuerdos de la obra o confrontándolos. En general, uno podría decir que un ensayo científico proporciona información organizada, elaborada, producto de la captación de ideas esenciales de otro texto, ¿sí? Incorpora juicios del por qué es relevante lo que un autor menciona, ¿sí? En general, uno podría decir que la elaboración de un ensayo de investigación implica no hacer un gran resumen o una síntesis de lo que otros autores han dicho, sino que es una construcción personal del autor que muestra los avances en el conocimiento a partir de las teorías existentes, pero en el que se destaca el aporte personal del autor a partir pues de las teorías existentes. Las partes de un ensayo científico son la portada, y en este espacio se colocan los elementos básicos que son el título, la institución donde se publica, el autor, la fecha de publicación, el índice, ¿sí?, donde se colocan de manera esquemática los temas que comprende todo el contenido del ensayo, el resumen, la introducción, el desarrollo temático, las conclusiones y las fuentes de investigación. Quiero, a partir de la descripción del ensayo científico, ahondar un poquito acerca de lo que es el título, porque en el título de un ensayo científico se debe describir el contenido del trabajo de forma clara y precisa, que le permita al lector identificar el tema fácilmente, y al bibliotecario o al que va a catalogar, clasificar el material con exactitud. El título debe ser corto, no debe exceder de más de 15 palabras. Bueno, también hay que tener en cuenta que el título se ajustará a la normatividad sobre la cual se escriba, que como vimos anteriormente pueden ser las normas APA o las normas Vancouver. Pero a pesar de que el título es corto, no se debe sacrificar la claridad. Por eso debe evitarse el uso excesivo de preposiciones, de artículos, utilizar exposiciones repetitivas como por ejemplo estudios sobre, investigación acerca, análisis de los resultados de, ¿sí?, y el uso innecesario de subtítulos. En el caso de un escrito de investigación, particularmente en un ensayo, lo último que se escribe es el título. El tener la idea del ensayo en general y la identificación clara y precisa del problema y de los objetivos facilita la redacción del título. Eso no significa que para motivos de planeación el investigador no tenga un título previamente desarrollado. Con respecto al resumen, es la parte que tiene como objetivo orientar al lector e identificar la relevancia del contenido básico de la temática de forma rápida y exacta. El contenido del resumen debe expresar los objetivos, el alcance del estudio, procedimientos básicos, como lo vamos a ver ahorita más adelante. En este punto debe situarse la investigación en tiempo y lugar, presentar los límites de la validez de las conclusiones. El resumen siempre se redacta en tercera persona, en tiempo pasado, excepto la frase concluyente. Se excluyen las abreviaturas y obviamente las referencias bibliográficas. Sobre la introducción, pues la introducción representa el tema que va a desarrollarse en el ensayo. Con ella se vincula el lector con el contenido, siendo una de las finalidades convencerlo de la trascendencia de la investigación que se está presentando. Es muy importante que en la introducción no se coloquen las conclusiones del ensayo y solamente se haga una invitación para encontrarlas en el transcurso de la lectura. Con respecto al desarrollo temático, que expone los contenidos del ensayo, pues en los ensayos de investigación se pueden utilizar el sistema de diálogo como entre los avances de la investigación y los resultados producidos por los investigadores, de tal manera que cada párrafo ejemplifica una idea o justifica la idea expuesta. Y aunque todo el ensayo tiene la pretensión de ser leído por cualquier tipo de público, en el ensayo de investigación científica no se puede perder de vista el uso de los referentes categoriales de la investigación, además de un adecuado uso del lenguaje propio de la ciencia en que se esté trabajando, ¿sí? Yo pienso también que es importante
eh, utilizar un sistema de interpretación a través de la exposición, parafraseando los datos más relevantes relacionados en la investigación documental, y esos son como los aspectos generales del desarrollo temático. Respecto a las conclusiones, siempre será pertinente presentar la información que permita determinar que se alcanzaron los objetivos del estudio y el problema correspondiente con los hallazgos de la investigación. Deben tener obviamente una secuencia lógica, deben mencionar los puntos relevantes e incluso aquellos contrarios al problema de investigación. Eso nos va a permitir justificar las conclusiones, ¿sí? Y con respecto a la bibliografía o las fuentes de investigación documental, un ensayo de investigación pierde toda su objetividad si no tiene unas fuentes de investigación documental. La bibliografía le da la relevancia, ya que representa uno de los principales criterios de objetividad que se debe mostrar en un trabajo de investigación. Hablando de otro de los textos científicos y ahondando un poquito más referente al resumen, quiero contarles que el resumen proporciona información organizada, elaborada producto de la captación de las ideas esenciales de otro texto. El resumen se debe extraer de la idea central y el contenido del texto. Y ante todo, el resumen implica un proceso de reconstrucción del escrito preexistente para expresar como uno nuevo que sea menos extenso. Los resúmenes se caracterizan por ser objetivos, es decir, que debe respetar las ideas originales del texto y el estilo del autor. Debe tener una claridad que facilite la comprensión del texto, debe tener precisión que hace alusión a la forma de anunciación a través de oraciones cortas, concisas, para mantener siempre el sentido del texto, y debe ser flexible, es decir, debe tener una posibilidad de producir diferentes tipos de resúmenes. Es decir, al ser un nuevo texto, la originalidad depende del estilo del redactor. Respecto a las partes del resumen, está la referencia, que sirve de indicador para localizar y recuperar el documento original. Contiene los siguientes elementos: el autor, el título de la publicación, las páginas. Luego viene el cuerpo del resumen, ¿cierto? Que es básicamente es la parte donde se presenta el contenido original, y debe contener el objetivo, el alcance, que es el propósito del documento, la metodología. Y hay una cosa que es importante: si es un trabajo experimental, la metodología del resumen debe indicar las técnicas y los métodos que se utilizó en la investigación. Pero si es un trabajo no experimental, debe contener las fuentes de los datos y el manejo que se les dio a los datos. Los resultados, como descubrimientos o interpretación, y las conclusiones, refiriéndose a las implicaciones de los resultados y a la relación con el propósito de la investigación. Finalmente, en el resumen debe estar la firma que identifica a la persona que ha elaborado el resumen y le adjudica la responsabilidad del mismo. Entonces, los resúmenes o abstract que aparecen en los artículos serán una breve síntesis que representan objetivamente el contenido de un documento académico o científico sin interpretación crítica. Los abstract o resúmenes de un artículo presentan el contenido esencial del reporte de investigación, planteamiento del problema, hipótesis, métodos, resultados y conclusiones. Y es importante porque permite identificar el contenido básico de un artículo de forma rápida y exacta. Bueno, respecto a la reseña, que es otro tipo de texto escrito,
quiero decirles que la reseña es una narración breve, es un texto que implica una evaluación realizada a otra obra científica, a un libro, a un video, a una película, y que se publica en un medio de comunicación o a nivel académico. Nosotros vamos a hacer referencia básicamente a las reseñas de tipo académico, a la reseña científica. La reseña básicamente pretende ofrecer una visión panorámica, una visión general, pero crítica sobre el objeto que está reseñando. Se trata entonces de la reseña es un texto descriptivo, informativo, que puede despertar interés del lector. Las reseñas se caracterizan porque utilizan un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género argumentativo. Informa de manera breve, clara, completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra reseñada, como se los dije anteriormente, pero ante todo presenta una descripción y una valoración con argumentos. Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado y constata la obra o producto cultural con otros, con el fin de hacer una valoración crítica. Respecto a los tipos de reseña, pues hay 3 tipos de reseñas. Las reseñas informativas, que son expositivas o descriptivas, que divulgan el contenido de una publicación y ofrecen una lectura realmente superficial y general. Las reseñas críticas o analíticas evalúan el contenido de una publicación. Estas implican ya una lectura más minuciosa y generalmente aparecen en publicaciones especializadas. Las reseñas literarias exponen y evalúan los aspectos más relevantes de una obra literaria. Refleja la corriente, el estilo literario, la época histórica, las técnicas narrativas utilizadas por el autor. En el caso de las reseñas científicas, que son las que consideramos un texto científico, serán las reseñas críticas o analíticas. ¿Cuál es la estructura de una reseña? En términos generales, la reseña va a constar de 5 partes: su título, su ficha técnica o el encabezado, donde se presenta el autor y la obra reseñada, el cuerpo desarrollo, donde está el resumen y la crítica, y finalmente las conclusiones. Los póster es otro tipo de comunicación escrita que acompaña las comunicaciones orales. Entonces, los póster tienen una ventaja porque los póster en muchos eventos le permiten a los asistentes acceder a la información de las investigaciones de forma rápida y de pronto darse cuenta de algunos aspectos que oralmente no consideró. El póster científico es un documento gráfico de gran tamaño y, como ya les dije, sirve para presentar un proyecto o los resultados de una investigación. Siempre está acompañado de gráficos, imágenes, dibujos, y debe ser información que sea atractiva estéticamente y, ante todo, fácilmente legible. Las características del póster científico es que transmite de modo rápido y clara las ideas centrales de un trabajo, favorece la retención de la información por parte del lector con mayor potencia que una simple transmisión oral, y facilita el acceso a la información científica según las capacidades e intereses del lector. Una cosa que quiero que tengan muy en cuenta es que el póster tiene unas dimensiones específicas que deben permitir leerse fácilmente a una distancia de 1 a 2 metros. Y el mensaje debe ser claro, porque el mensaje es como la idea principal que uno quiere transmitir a la audiencia. Las partes de un póster, entonces vamos a mirar, observemos bien aquí en la gráfica, cómo nos muestra que hay un título, ¿sí?, que debe reflejar con exactitud el tema de estudio, de trabajo, claro, conciso. No se deben usar abreviaciones, siglas o acrónimos como en los textos anteriormente expuestos. Se utiliza letra Arial en negrita
y al menos de 36 puntos, y otra vez vuelve y juega no menos de 15 palabras, o se ajusta a lo que diga la norma vigente para el póster. Los autores, la afiliación y los encabezamientos son de menor tamaño que el título. Se recomienda más o menos que sea de 30 puntos, y se puede incluir el departamento. Se colocan los mismos autores que estaban en el texto. El abstract se aconseja usar un tamaño ya de 20 puntos y nunca se hace en negrita. Es el resumen, ya lo vimos, hace una introducción que sirve para familiarizar al lector, corta, debe contener, como los otros, antecedentes, revisión de tema, importancia teórica, hipótesis, objetivo del trabajo, definiciones, y se aconseja hacerla de un tamaño de más o menos de 15 a 20 puntos, tampoco en negrita. Se coloca de manera ordenada. La metodología sería lo siguiente, donde se hace una descripción de todos los métodos, de los materiales, se recoge el diseño del estudio, cómo se llevó a cabo, cuántas fases se hicieron, qué variables se tuvieron en cuenta. Luego, en la parte como más central del póster, se colocan los resultados, un resumen de los resultados obtenidos, seleccionando los datos más relevantes y ante todo relacionados con el objeto de estudio. Se evitan textos largos que tengan muchos datos, y aquí es importante incluir tablas, gráficos, usando colores que mantengan la armonía del texto. Luego están las conclusiones, que deben ser objetivas, y se puede incluir una discusión. Algunos modelos de póster colocan la conclusión casi que debajo del título para llamar la atención respecto a las cosas obtenidas. Bibliografía no es obligatorio, no obstante es conveniente. Se deben seleccionar las más importantes que se utilizaron para hacer el póster. Y los agradecimientos, pues no es obligatorio, otra vez, pero es conveniente, y se deben seleccionar los más importantes, por ejemplo los patrocinadores de la investigación. Eso sería muy importante, estar entre los agradecimientos. Como podemos ver, los textos científicos implican un proceso de escritura que no es fácil. Implican que en ese proceso de escritura se facilite la escritura a través de un ordenamiento lógico, ¿sí? Y es importante que, como estudiantes de introducción a la investigación, ustedes entiendan que toda esta posibilidad de textos escritos está a su alcance, y que la universidad tiene unas claras directrices respecto a las modalidades de trabajo de grado y el tipo de documento escrito que usted puede hacer para presentar su informe de trabajo de grado. Quiero no terminar mi clase sin recomendar, como siempre, revisen las lecturas recomendadas en este módulo, y tengan muy en cuenta los aspectos claves de todos los documentos vistos: su definición, sus características más importantes, los tipos diferentes de documentos que existen, y ante todo las características y las diferencias entre los unos y los otros, porque eso los va a permitir a ustedes que no hagan un ensayo o que no pretendan hacer un ensayo y lo que realmente hagan es un resumen, o que cuando hagan un abstract realmente contenga los elementos fundamentales para orientar al lector del artículo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta para el futuro de sus investigaciones los aspectos vistos aquí en clase. Buenas tardes.